tenemos nuestra segunda reunión para irles contando sobre todos los avances dentro de nuestra fase de preparación y respuesta a la pandemia del COVID-19, que nosotros hemos llamado de forma institucional como Código Zafiro, en búsqueda de tener un lenguaje más humanizado para referirnos a los pacientes que tienen sospecha o confirmación de enfermedad por el coronavirus 19. La semana anterior nos detuvimos bastante para hablar acerca de las definiciones epidemiológicas de caso para nuestro país y hoy vamos a hablar un poco más allá acerca de las zonas de expansión que ya estamos implementando y vamos a empezar a tocar el tema de algunas poblaciones especiales. Para el día de hoy, la embarazada y el recién nacido. Dentro de nuestra agenda, como les decía, vamos a mirar la expansión en ambas clínicas, la preparación del recurso humano que hemos ido llevando a cabo y que está en un continuo proceso, la situación actual de Colombia al día de hoy, nuestra ruta de reporte de accidente laboral o de riesgo de exposición a los pacientes con COVID-19 y la definición de caso en la gestante y el neonato, sumado al final a cómo podemos acceder a las rutas institucionales que ya contamos. Em, Bueno, las zonas de expansión que tenemos para ambas clínicas las tenemos definidas así. En el área de urgencias corresponden en la clínica del Country, está ubicada en el nuevo centro diagnóstico y en la clínica La Colina en el segundo piso. Estas zonas son muy importantes porque están destinadas o han sido planeadas para que podamos atender el 80% de la población que consulte por el COVID-19, que corresponde a la población con enfermedad leve. Esto lo que nos lleva es a permitir utilizar espacios separados, poder tener a la población con enfermedad respiratoria coortizada, darle mucha mayor agilidad al proceso de atención, ubicar zonas específicas donde podamos realizar la toma de muestras y tener un espacio que nos permita los 2 metros de distancia entre paciente y paciente mientras obtenemos o damos el final de la atención y asimismo tener todo un equipo con un alto grado de entrenamiento en poder dar toda la educación al paciente y su familia para su manejo ambulatorio. Aquí tenemos la ruta de clínica del country, donde vemos que se hace el triage en la puerta de entrada de urgencias de la clínica. Tenemos todo el equipo de servicio al paciente, que son el personal que se encarga de desplazar a nuestros pacientes clasificados como triage 4 y 5 al nuevo centro de diagnóstico. Allí son atendidos por un equipo con todas las medidas de protección personal, donde tenemos presencia de las sillas que permiten el espacio de los 2 metros de separación y se brinda toda su atención. De igual manera, en la clínica La Colina se realiza el triage. Los pacientes con triage 4 y 5 son ubicados en el segundo piso de la clínica y se lleva a cabo el mismo proceso de atención. A nivel de las unidades de cuidado intensivo, ya se llevó a cabo la primera expansión que consiste en que en este momento contamos con 2 unidades de cuidado intensivo en ambas instituciones. En la clínica del Country tenemos en el quinto piso y en la clínica La Colina en salas de cirugía las unidades de cuidado intensivo de extensión que se diseñaron y se han abierto para pacientes que no corresponden a código Zafiro. Y las 2 unidades de cuidado intensivo de cada una de las instituciones en sus sitios habituales, segundo piso en Clínica del Country y octavo piso en Clínica La Corina, en este momento se están dando manejo a pacientes con enfermedad respiratoria y a todos, con todos se está utilizando medidas de protección y medidas de aislamiento
para código Zafiro en el 100% de los pacientes. Aquí tenemos fotografías de la unidad de cuidado intensivo adultos del quinto piso Clínica del Country, que es la zona que inicialmente está diseñada para que en un futuro tengamos la unidad de trasplante. Y esta corresponde a la unidad de cuidado intensivo adultos de extensión o para pacientes no Zafiro en la Clínica La Colina. En hospitalización también se ha diseñado toda una ruta para poder cohortizar a los pacientes que son sospechosos o confirmados por el COVID-19. Tenemos las primeras zonas definidas corresponden al sexto oriente en Clínica del Country y al octavo piso en Clínica La Colina. Son los dos pisos que en este momento están funcionando, pero ya tenemos definidos en la medida en que aumente el número de pacientes sospechosos, las siguientes áreas que van a ser utilizadas, que van a corresponder al sexto piso en ambas instituciones. Adicionalmente, otro de los puntos muy importantes a los que hemos dedicado mucho tiempo y han participado de forma muy importante diferentes equipos, dentro de ellos todo el equipo de educación, calidad, vigilancia epidemiológica y adicionalmente todos los jefes de procesos son para poder llevar a cabo la capacitación en diferentes temas. Uno, los elementos de protección personal. Dos, en que hoy tengamos ya las rutas de atención para los diferentes tipos de pacientes. Y tres, todo el flujograma de atención, que lo que nos implica es que sepamos ya con mucho mayor grado de detalle las indicaciones de pruebas diagnósticas, las indicaciones terapéuticas, de traslados a unidades de cuidado intensivo, entre otras cosas. Dentro de todos estos entrenamientos, tenemos entrenamientos presenciales en unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, con una intensidad de 60 horas a las enfermeras jefes, las enfermeras auxiliares y a los equipos médicos. Adicionalmente, ya se viene haciendo todo un despliegue presencial sobre el uso correcto para la colocación y retiro de los elementos de protección personal. Se han hecho recorridos de sensibilización por las áreas y simulacros en diferentes áreas. Los primeros simulacros fueron en el servicio de urgencias, pero esta semana adicionalmente hemos tenido pacientes que, si bien no cumplen la definición del nexo epidemiológico, ha podido hacer el simulacro para probar las diferentes rutas y la utilización correcta de los elementos de protección personal en áreas como cirugía y ginecología y neonatos. Volviendo al momento actual en Colombia, esta diapositiva la vimos hace 8 días, que corresponde a las tres fases de la epidemia de la pandemia por el COVID-19. Ya salimos de nuestra fase de preparación, el país se encontraba en fase de contención y el martes hemos recibido el comunicado que hemos entrado en fase de mitigación. ¿Qué es lo que significa entrar a fase de mitigación? Que cuando tenemos más del 10% de los casos positivos sin nexo epidemiológico, asumimos que ya tenemos circulación local del virus. En esta fase nos encontramos. Estamos a la espera del nuevo lineamiento del Ministerio de Salud, en el cual seguramente van a cambiar las 5 definiciones de caso que tenemos al momento, que, si lo recordamos, se resumen en ese paciente con Irak inusitado. Todo aquel que llega por enfermedad respiratoria a la unidad de cuidado intensivo es un caso probable. Los pacientes, el segundo correspondía a los pacientes con enfermedad respiratoria leve o moderada, que cumplían con el nexo de un viaje reciente en los últimos 14 días o haber estado en contacto estrecho con un caso confirmado, o corresponder a una persona que trabaje en alguna institución de salud.
Asimismo, en las instituciones Centinela tenían el tercer caso que corresponde a pacientes con enfermedad respiratoria sin nexo epidemiológico, pero que tuvieran factores de riesgo o fueran mayores de 60 años. El cuarto caso, que es el paciente que fallece por enfermedad respiratoria. Y el quinto, el contacto asintomático, pero contacto de una persona confirmada. Esa definición de caso tendrá alguna variación en los próximos días y seguramente a lo que vamos a migrar es a que potencialmente todo paciente con enfermedad respiratoria eh, debe tener algún grado de sospecha de coronavirus. Vamos a estar muy atentos para poderles transmitir finalmente en qué queda el consenso nacional en el que se ha venido trabajando en estos últimos días muy fuerte para tomar la mejor decisión desde el punto de vista de salud pública, ya que la definición de caso tiene además mucha importancia en a quiénes vamos a seguir realizándole la prueba diagnóstica, en especial en el ámbito ambulatorio. Con respecto a esa fase de mitigación, también se tomaron varias decisiones en la institución. El pasado, el pasado viernes se decidió convertir todas las dos unidades de cuidado intensivo habituales, es decir, segundo piso en Clínica del Country y octavo piso en Clínica de la Colina, a un manejo homogéneo como todos como paciente Zafiro. Y la segunda decisión es que todos los pacientes quirúrgicos, el personal que está dentro de la sala de cirugía utilizará mascarilla N95. Esta es nuestra estadística al día de hoy en la mañana. 1.065 casos confirmados en Colombia, recuperados 39 con 17 fallecimientos y casi 19.000 casos descartados en nuestro país. Sabemos que Bogotá concentra pues, el mayor número de casos positivos hasta el momento. Como nosotros nos encontramos en una institución de salud, también nos pareció muy importante hoy contarles eh, acerca del lineamiento del Ministerio de Salud con respecto a cómo evaluar el riesgo de exposición del trabajador de salud a un paciente sospechoso o confirmado sin la protección completa. Y aquí tenemos básicamente cuáles son las indicaciones para aislamiento domiciliario. Cuando hablamos que un paciente, que un trabajador ha estado expuesto, cuando ha brindado atención a un caso sospechoso o confirmado sin la totalidad de los elementos de protección personal. No olvidemos que siempre que brindamos atención a un paciente debemos utilizar elementos de protección personal independientemente que esté identificado como sospechoso o no. Dentro de ellos, pues los más importantes siempre va a ser toda la estrategia multimodal de higiene de manos, que es la estrategia de oro para la prevención de infecciones y que en el caso del COVID-19 hacer higiene de manos en los 5 momentos del contacto con el paciente y hacer higiene de manos después del contacto con superficies nos disminuye hasta en un 50% la probabilidad de contagio. Entonces, eso es como lo primero, la higiene de manos. Segundo, todo paciente con patología respiratoria, independientemente que corresponda a un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, la atención debe incluir una mascarilla facial convencional. Y en el caso de los pacientes que tenemos identificados como código zafiro, los elementos básicos que necesitamos son la protección ocular, nuestra mascarilla facial, la que corresponda, ya sean para procedimientos liberadores de aerosoles o no, bata de manga larga y guantes. Una vez recordado los elementos básicos de protección personal, ¿qué es lo que es considerado dentro del lineamiento del ministerio como una exposición no protegida? Salpicaduras de fluidos biológicos y secreciones respiratorias en la membrana de la mucosa de los ojos o de la mucosa de la boca y nariz, secreciones respiratorias sobre piel lastimadas
o un pinchazo o accidente con superficies afiladas con cualquier material contaminado con fluidos biológicos o secreciones respiratorias. Cuando nos encontramos frente a una de estas cuatro situaciones, es el caso en el cual nuestro colaborador debe ir a aislamiento en casa durante 14 días después del día de la exposición. Y al día 7 le será tomada la muestra de PCR para COVID-19 o antes si llega a presentar sintomatología. Es muy importante también que sepamos que todos estos casos son reportados a la EPS y a la ARL. El aislamiento se debe completar domiciliario solo para estas situaciones y en el caso de riesgo de exposición con protección incompleta, sin contacto con secreciones o sin una situación de procedimiento liberador de aerosoles, a ese personal puede trabajar con mascarilla convencional de forma permanente y también se le realiza toma de muestras al día 7 de la exposición. Un segundo. Bueno, em, también dentro del auditorio contamos con muchos de nuestros colaboradores que no realizan un trabajo puramente asistencial, sino que corresponden a todas estas áreas administrativas. Y quisimos hoy traerles el tipo de elementos de protección personal que aseguramos para ellos y el cual deben utilizar. Recordemos que cuando transitamos por un pasillo o por una sala y estamos realmente manteniendo nuestra distancia social, que es al menos 1 metro de distancia entre una persona y otra, y no estamos fijos en ese lugar, solo estamos en tránsito y hacemos como, por ejemplo, acompañamiento en alguna actividad que no involucra contacto cercano con ningún tipo de pacientes, no requerimos elementos de protección personal, solo en la higiene de manos, como ya dijimos, cada vez que hagamos contacto con cualquier superficie. Por ejemplo, cuando vamos a tomar un ascensor, al lado de las puertas de los ascensores tenemos dispensadores de alcohol, entonces es una oportunidad más cuando solicitamos el ascensor para hacer nuestra higiene de manos. En las áreas administrativas sin contacto con pacientes, como puede ser en algunas de las casas administrativas donde no hay presencia de ningún tipo de paciente, tampoco requerimos elementos de protección personal, solo la higiene de manos. En áreas administrativas en contacto con pacientes, eh, como por ejemplo todas las personas de línea de frente, de las cajas, facturadores, admisiones, atención al paciente, el elemento de protección personal que requieren es la mascarilla quirúrgica y siempre mantener la barrera de la distancia entre otras personas y ellos. Para el laboratorio clínico, ellos necesitan todos los elementos de protección personal porque son quienes utilizan, quienes manipulan muestras de laboratorio e incluye lo mismo, protección ocular, mascarilla quirúrgica, bata de manga larga, guantes no estériles y la careta si van a manipular alguna muestra con riesgo de salpicaduras. Bueno. Como les decía al comienzo, hoy queremos hablar un poquito sobre empezar a hablar sobre las poblaciones especiales y dentro de ellas una es ese binomio materno-fetal. La definición del caso en el neonato realmente es una definición bastante genérica. Hay pocos casos de neonatos infectados reportados si los comparamos con el número de adultos que son comprometidos por este virus, pero pero la materna se puede enfermar y debemos tener muy claro el manejo que le vamos a dar a este recién nacido. Cuando tenemos un caso sospechoso, cuando tenemos un neonato hijo de una madre con infección confirmada por el virus, hasta 14 días después del parto,
El neonato con historia de contacto estrecho con un caso confirmado o probable. El caso probable cuando tenemos una prueba rápida positiva o una PCR que no es concluyente y el caso confirmado cuando definitivamente tenemos una muestra de PCR positiva en ese recién nacido. En la literatura nos aparecen dos definiciones de caso sospechoso. Esta es la más generalizada, pero de todas maneras una que es un poco más extensa es cuando la embarazada ha tenido enfermedad respiratoria y se le ha documentado enfermedad por el virus COVID-19 desde 14 días antes del parto hasta 28 días después. Dentro de ese manejo, dentro de las recomendaciones del manejo perinatal del recién nacido, tenemos a la materna con sospecha o confirmación del COVID-19. En ellas, ¿qué debemos planear? Porque algo muy importante también para proteger al personal de salud es la planeación y que evitemos al máximo momentos de, mm, de emergencia en los que podamos ver involucrados el uso correcto o la colocación correcta de los elementos de protección personal. Lo primero, pues, es la anticipación y preparación con obstetricia. Ellas requieren un manejo multidisciplinario. El manejo como tal de la neumonía o del choque por COVID-19 es exactamente el mismo que se le da a cualquier otro paciente adulto en cuanto a ventilación mecánica, a tratamiento farmacológico y a soporte hemodinámico. Realmente no cambia y la toma de la decisión para desembarazar a las mujeres embarazadas con infección por COVID-19 que estén graves, eh, la recomendación es que prime la indicación obstétrica sobre, por ejemplo, la presencia de SDRA. O sea, ellas pueden seguir con su embarazo dándoles el manejo para la neumonía o el estado de choque por COVID-19. Entonces, lo primero es siempre tener presente que el manejo es multidisciplinario de forma temprana. O sea, una vez tenemos una madre con sospecha o confirmación sintomática, aparte del manejo por ginecobstetricia, debemos involucrar a medicina interna o unidad de cuidado intensivo según corresponda y todo el grupo de perinatología, es decir, a la unidad de recién nacidos, para que todos podamos estar coordinados en darle la mejor atención a ese binomio. Recordemos los elementos de protección personal que se deben utilizar. El parto es considerado un procedimiento liberador de aerosoles y si estas mujeres requieren ventilación mecánica, pues ya sabemos que todos los eventos de ventilación son procedimientos generadores de aerosoles. Y con nuestro cambio a fase de mitigación, la decisión del uso de la mascarilla N95 para todos los procedimientos quirúrgicos ya quedó definido. En el momento puntual del parto o la cesárea, la recomendación del pinzamiento del cordón umbilical es entre los 30 y 60 segundos. Si es una paciente confirmada, evitar el contacto piel a piel para minimizar el contagio. Y aquí tenemos, luego vamos a tener el escenario tanto del neonato que puede nacer asintomático o sintomático. Si tenemos un neonato asintomático, es decir, ese bebé que nace perfectamente bien y la mamá es sospechosa o confirmada, pero ella está bien, debemos considerar el alojamiento conjunto, se hace su seguimiento clínico rutinario, ese recién nacido mantiene su estancia hospitalaria según el abordaje de la mamá, pero no requiere ningún tipo de medidas adicionales. Ya vamos a hablar un poquito de la lactancia materna que no está contraindicada. Cuando tenemos este recién nacido que está completamente bien y la mamá es sintomática, sí debemos considerar el aislamiento del recién nacido de la mamá. Ese aislamiento, la primera opción debe ser con un cuidador sano y si no es posible, considerar la posibilidad
aislarlo mientras está en la institución, en la unidad de recién nacido, pero nuestra primera posibilidad debe ser siempre mantener la cercanía del binomio. Se debe individualizar esa separación madre-hijo y lo que necesitamos es asegurar medidas de aislamiento entre ellos dos. Es decir, la mamá utiliza mascarilla facial, utiliza el lavado de manos y guantes para el contacto con su recién nacido. En el caso del neonato sintomático, si es un bebé que va a quedar hospitalizado con todas las medidas de aislamiento bajo el código Zafiro, el transporte se hace bajo incubadora con todos los elementos de protección personal y se hace el respectivo pues, abordaje clínico y paraclínico. En el caso de tener el resultado para COVID-19 negativo y del paciente estar en mejores condiciones, requiere el manejo habitual que le damos a los recién nacidos con infecciones virales respiratorias. Y en el caso de la PCR positiva, se deben mantener las medidas de aislamiento y ahí ya se va a individualizar si en algún momento requiere alguna medida terapéutica específica, pero realmente a la luz de la literatura hasta el momento han sido muy pocos los casos en que se ha llegado a necesitar un manejo farmacológico y dentro de ellos la primera línea corresponde al caletra, es decir, al lopinavir, ritonavir, pero es una patología en la que tenemos muy pocas series de casos en recién nacidos. Como les decía, para las recomendaciones de la lactancia materna, no hay datos en la evidencia suficientes eh, que contraindiquen la lactancia materna en el caso de las mujeres con infección por COVID-19. No se ha documentado la transmisión a través de la leche materna. Se recomienda mantener la lactancia materna mientras las condiciones clínicas del recién nacido y de la mamá lo permitan y siempre asegurando esas medidas de aislamiento que son que la mamá tenga todo el tiempo mascarilla facial. Eh, dentro de la poca literatura que tenemos, que la mayoría es española e italiana, la sociedad italiana lo que sugiere es que las mamás que están asintomáticas o que tienen síntomas muy leves se persista con el alojamiento conjunto. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia en los casos de mamás positivas y en las mamás que estamos esperando el reporte de su prueba y fuera del periodo postnatal inmediato, como les digo, lo más importante es la estrategia de higiene de manos y mascarilla facial. No necesitamos hacerle ninguna medida adicional a esa leche materna en caso de extracción, simplemente las medidas del banco de leche que habitualmente realizamos. Era lo que queríamos comentar con respecto al binomio madre-hijo. Y ya para pasar a, a la parte final de la presentación de hoy, queremos comentarles que ya tenemos en nuestra herramienta Almera alimentada toda la información con respecto a las rutas institucionales para los pacientes Zafiro. Entramos como con nuestro usuario y contraseña habitual. Vamos a poner a buscar COVID-19, que ahí nos van a aparecer todos los documentos que ya tenemos para ambas instituciones, tanto para Clínica del Country como para Clínica de la Colina, los cuales incluyen las rutas de atención, los diferentes formatos de atención y los protocolos. En el transcurso de esta y la próxima semana estaremos completando toda la información que va a quedar reposada en la herramienta Almera y lo que nosotros queremos es que dentro de este proceso de alistamiento podamos ya a nivel de cada uno de los grupos tener muy claro estas rutas y procedimientos de atención que lo que nos van a hacer es simplemente facilitar nuestro pensamiento cuando estamos enfrentando estos pacientes con enfermedad respiratoria y en especial en la medida en que tengamos un mayor número de pacientes. Entonces, como vemos dentro de estos documentos, tenemos cómo inicia esa ruta, las diferentes actividades que continúan
y las decisiones importantes dentro de la atención de cada tipo de paciente. Tenemos la ruta en el paciente en el servicio de urgencias, en las áreas de hospitalización, en el caso de ginecobstetricia, en el paciente quirúrgico y en la unidad de cuidados intensivos. Esto nos permite una disminución de la variabilidad de la atención, nos permite tener claridad, como vemos con estas flechitas, tener claro los elementos de protección de personal que necesitamos en cada una de las áreas y de acuerdo a cada uno de nuestros roles. Y lo que buscamos es ya poderlos trabajar muy cercanamente con los diferentes equipos y líderes para que en el momento en que tengamos un aumento del número de pacientes podamos dar la mayor atención, la mejor atención en términos de seguridad, no solo para el paciente, sino también para todos los colaboradores. Entonces, siempre pensando en una atención limpia y segura, con los más altos estándares de calidad y con la mayor posibilidad de disminución de la variabilidad clínica.